Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Buenas noches. estás? Acá estamos. Ok, Todo bien, gracias. bueno. Un momentito. Ok, vamos a continuar una revisión rápida del PDF, ¿no? Y hacer unos conceptos, extender algunos conceptos que yo considero importantes. Y también con la participación de ustedes, de repente, algún otro concepto que se requiera que se amplíe un poquito más, yo encantado de hacerlo. Disculpen que estoy un poquito mal de la garganta. Parece que me he excedido un poco en tomar un poco de aguas heladas hoy día, así que me van a disculpar, pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿ya? Okay. Nos quedamos, habíamos visto ese ejercicio, ¿no? De la pérdida máxima probable y la pérdida máxima posible, donde les expliqué cómo que se lleva a cabo un análisis de riesgo de una planta, ¿no? En dos modalidades, ¿no? Una modalidad que es la más cercana a la realidad y una, la súper pesimista, en donde estaríamos hablando quizás de una pérdida total. Y esas son las modalidades de análisis que hacen las compañías de seguros, ¿no? Eso ustedes no lo van a manejar cuando sean corredores de seguros, pero es importante que ustedes sepan cómo es que las compañías de seguros, a grandes rasgos, cómo efectúan estos análisis, ¿ya? Al menos sobre todo la persona encargada del underwriting. A veces suele haber en una compañía varios underwritings que son especialistas en cada ramo, o de repente tienen la suerte de tener un gran underwriting que conoce todos los ramos, ¿no? Pero eso sería centralizar todo en una sola persona y eso a veces no es tan bueno, ¿no? Es importante que tengas una persona que conozca de todo, pero la especialización es lo que lleva y hace al maestro, ¿ok? Entonces, eh, dentro de lo que es la evaluación de riesgo, ¿no? Se indica que hay una importancia de la valoración cuantitativa, ¿no? Que eso es lo que tú ves de manera directa, ¿no? Eh, haces el análisis para saber si es que el riesgo que están trayendo, cuánto es lo que tú puedes perder ante un evento parcial y cuánto es lo que podrías perder tú ante un evento de pérdida total. ¿Cuál sería lo máximo que tú tendrías que asumir, ¿no? Esta es una estimación que haces tú, ¿no? Frente a un probable siniestro, ¿no? Entonces, esto debe ir acompañado, ¿no? De la estimación de las consecuencias que puede tener cada siniestro, como ya les he explicado, ¿no? Hay pólizas y coberturas que tienen buenas noches, Saúl, que tienen el tema de cubrir el daño directo, ¿no? O el daño material. Ahí estamos hablando de todas las pólizas de seguros generales. Tenemos ahí lo que es, Ibi, buenas noches, lo que es incendio, robo, ¿no? Ramos técnicos, pero también algunos, por ejemplo, ramos técnicos hay cobertura lucro cesante, ¿no? En construction all risk y en EAR, ¿no? En incendio también hay cobertura de lucro cesante. Entonces, la póliza de incendio cubre el daño directo y el lucro cesante el daño consecuencial. Y hemos hablado de que el lucro cesante vendría a ser la pérdida de ganancia, ¿no? Que obtendría una empresa, ¿no? Por el hecho de haber sufrido un siniestro. O sea, la compañía de seguros paga el siniestro directo, ¿no? Pero hasta que la empresa vuelve a estar operativa al 100%, tal como estaba hasta un momento antes del siniestro, pueden pasar muchas cosas, ¿no? De repente la maquinaria que tiene que importar no hay en el mercado, se demora mucho porque estas maquinarias son traídas vía marítima, a veces son de maquinarias grandes,
muy especiales o muy especializadas, y esa demora, pues se tiene que tomar en cuenta la demora del traslado, la demora de la importación, la demora de la nacionalización de los equipos cuando ingresan al país, ¿no? Y una serie de cosas que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, cuando uno hace el análisis de riesgo, tiene que ver todo el espectro, ¿no?, de riesgos a lo cual el bien va a estar expuesto. Por ejemplo, si tú quieres asegurar una casa, ¿no? Tu casa está expuesta ¿a qué? Al robo, puede entrar a robar, puede ocurrir un terremoto porque estamos en una zona llamada el cinturón de fuego, ¿no? Puede haber, si estás en una zona donde tu casa está ubicada en partes bajas y ha habido antiguamente lechos de río ahí, pues los famosos huaicos, ¿no? Ahí tenemos la gente que vive o que ha hecho sus casas en los lechos de ríos antiguos. Ustedes saben que hay un viejo adagio que dice que el agua tiene memoria, ¿no? Entonces, al momento de que desbordan los ríos, nuevamente toman esos cauces milenarios que tenían anteriormente y pasan por ahí los huaicos, ¿no? Por eso que destruyen estas casas, lamentablemente, en nuestro país, ninguna ciudad, salvo creo la de Lima, ha empezado con una buena planificación, ¿no? Inclusive los conos, ¿no?, en los cuales tenemos cono norte, cono sur, pues se han expandido de cualquier manera, ¿no? Y la parte de acá del Cerro San Cristóbal, ¿no?, tenemos las invasiones que hubieron desde los años 70, en la época de Velasco, ¿no?, que empezaron a construir una serie de casas que no sabemos ni cómo están sostenidas dentro de estos mismos cerros, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir por ahí, yo sí, he tenido esa oportunidad y realmente veo unas construcciones que en verdad no sé, van contra toda lógica de la física. Pero esa es nuestra realidad, sí, ¿no? Entonces, hay parámetros que se utilizan, ¿no?, para poder hacer esta evaluación del riesgo. Uno tiene que saber, ¿no?, en una empresa, por ejemplo, al momento que analizábamos esa planta, pues había dos partes que tenían, había una parte que tenía un monto muy elevado, creo que era el de $8,000, si es que mal no recuerdo. Entonces, si nosotros hiciéramos un análisis de la planta y me dijeran cuál es el valor máximo expuesto, yo diría esa área que tenía un valor de $8 millones, ¿no? Bastaría que con porque se produzca un incendio en esa zona, ¿no? Y la pérdida, pues, obviamente sería de $8 millones, siempre y cuando se concentre y no avance, ¿no?, hacia otras áreas aledañas que no mantienen la distancia normal, como bien acotaba ayer Luis, ¿no? Temas de construcción, pero es una cosa la ley de la construcción y otra cosa son los temas de seguros, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Igual, cuando tú manejas un carro, ¿no? Tú al momento de manejar puedes cometer infracciones, ¿no? Pero eso es el momento que tú manejas y estás yéndote en contra del Reglamento Nacional de Tránsito. En cambio, en una póliza de seguros te cubre los accidentes, obviamente, pero ya es Vox Populi que muchas compañías de seguros han tomado las infracciones muy graves ya como exclusiones de las pólizas, ¿no? Entonces, es importante que siempre mantengamos nuestros conocimientos al día, ¿no? Estar permanentemente al día, y no solamente con las compañías que trabajamos usualmente, sino con las demás compañías, porque esa es la labor que vamos a desarrollar nosotros como corredores, buscar siempre la mejor opción, ¿no? Y nosotros vamos a aprender, estando en el mercado, qué compañía es la que te atiende más rápido, qué compañía es la que te pone mil y un peros, qué compañía no tiene los funcionarios adecuados, porque de eso también pasa, y eso yo lo decía, ¿no? A veces la imagen de una compañía depende mucho de sus funcionarios, ¿no? Y lamentablemente los funcionarios son seres humanos, y como seres humanos estamos sujetos al error, ¿no? A veces, lamentablemente, pues, hay estilos, ¿no?, de los jefes o de funcionarios, y a veces piensan, pues, que si rechazan la mayor cantidad de siniestros, pues, obviamente que le va a ir bien a su empresa, pero se están olvidando que el seguro es una oferta de servicio que le damos nosotros a los clientes, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que el cliente está actuando siempre de buena fe, y nosotros como corredores y la compañía de seguros también.
Este negocio de seguros se basa en la máxima y ubérrima buena fe que podemos tener todos los participantes, ¿no? En el seguro, ¿quién participa? Participa la compañía de seguros, obviamente, que son los especialistas, que son los que redactan las condiciones, las pólizas, todas las cláusulas. Entonces, el asegurado es aquella persona de a pie, el ciudadano común y silvestre, que no tiene conocimiento de toda esta información, que es de un bagaje grande, y en el medio está el corredor de seguros, ¿no? Esa persona que se va a convertir, se va a ganar la confianza de su cliente, lo va a asesorar, le va a ofrecer, es como aquel sastre que tú vas para que te tome la medida de tu saco, ¿no? Entonces, tú te conviertes también en un sastre, porque tienes que hacer la póliza de acuerdo a la medida de tu cliente. Y esa medida está en los riesgos a los cuales tú vas a evaluar. No es lo mismo tomar un seguro para incendio que tomar un seguro para robo. ¿Por qué? Porque el de incendio tiene mucho que ver con el tema de la construcción del local. El de robo también, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿No? El robo es el tema del asalto. ¿Qué cosas te pueden robar, ¿no? De tu local? Aquellos bienes que de repente son, tienen muy diversificado y de valores muy pocos y son fácilmente de transportar. En cambio, en el incendio tienes que darte cuenta, como ya hemos analizado ayer, la distribución que tiene que haber en la zona, la separación. Y dentro de los mismos locales, a veces tienen que haber muros cortafuego, puertas cortafuego, ventanas cortafuego, ¿no? Y para el tema de robo, tienes que tener bien aseguradas las puertas, con las mejores llaves, los mejores candados, ¿no? Cámaras de vigilancia, vigilancia contratada, si que no tienes vigilancia propia, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que cada riesgo tenemos que efectuar su propio análisis, ¿no? Y eso lo hemos visto acá en el PDF que se les ha juntado, ¿no? Esta parte la vamos a ir avanzando. Quiero llegar a esta parte de la prima pura para que ustedes más o menos se puedan dar cuenta, ¿no? Nosotros comentamos el tema de frecuencia y la severidad, ¿no? ¿Qué cosa era la frecuencia? Las veces que ocurría un hecho, y la severidad, el impacto económico que ese hecho causaba, ¿no? Frecuencia y severidad. Eso es lo que utilizan las compañías de seguros para poder determinar la prima pura que tienen que cobrar, la prima de riesgo, como comúnmente se le llama. Entonces, acá hay un ejemplo que dice, hay 10.000 vehículos que producen en un año 500 víctimas y el costo promedio de cada víctima es de $1.500, ¿no? Entonces tenemos que la frecuencia será igual al número de víctimas, que son 500, sobre el número de vehículos, que es 10.000. Entonces, esto será la severidad, el costo promedio del siniestro. Abajo está la fórmula, ¿no? Entonces, la prima pura será igual 500 sobre 10.000 por 1.500, que es el costo promedio del siniestro. Esto nos da que se tendría que cobrar en ese seguro una prima pura de $75 como mínimo, ¿ya? Y esto siempre se tiene que basar en análisis, en siniestralidades, ¿no? La siniestralidad es una foto que se toma de los acontecimientos negativos, que llámese siniestros, que una compañía de seguros tiene en un tiempo determinado, mayormente en un año, ¿no? Se hace ese análisis. Hay compañías de seguros que si tienen muchísima más cartera, obviamente van a tener más siniestros, ¿no? A más clientes, más posibilidades de siniestros. A menos clientes, menos siniestros. Entonces, ¿quién tendría más conocimiento si comparamos una compañía de seguros que tiene pocos clientes y otra compañía que tiene más clientes? ¿Quién sería el más experto en todos ellos? A ver, les suelto una pregunta suelta. Luis, Sergio, Adolfo. ¿Quién sería el más experto ahí? ¿Perdón, Luis? Sí, es el que tiene mayor volumen de clientes, tiene más experiencia en el tiempo. Correcto. ¿Está de acuerdo, Sergio? ¿Está de acuerdo, Adolfo? Y si no están de acuerdo, digan que no y Sí, sustenten, de por acuerdo, favor. profesor. ¿Sí? Ok. Entonces, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Si tienes más cartera de clientes, más pólizas emitidas, tu expectativa va a ser que vas a tener más siniestro, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan las compañías? Empiezan a ver sus siniestralidades y las compañías todos los años revisan las siniestralidades y lo hacen por ramo, vehículos, incendio, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y van viendo sus resultados técnicos
y también los resultados financieros que les estaba explicando el día de ayer. Entonces, hay también formas de poder controlar este riesgo, ¿no? Hay medidas de prevención y de previsión. Tener en cuenta que las medidas de prevención son las que evitan que ocurran estas pérdidas, ¿no? Las medidas de prevención, entonces, van a controlar el número de veces que se puede presentar, porque si disminuyen estas pérdidas, baja la frecuencia, ¿no? En cambio, las medidas de previsión son aquellas que reducen el impacto económico de las pérdidas, ¿no? Sobre todo de aquellos siniestros que no se pudieron evitar, que evidentemente ocurrieron. Entonces, la previsión va a controlar la severidad, el monto financiero que ocasiona, ¿no?, el siniestro, el daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, como medida de prevención, ¿no? Prevenir, ya saben que indica adelantarse a la ocurrencia de un evento para evitar que este suceda, ¿no? Por ejemplo, un extintor frente a un incendio, ¿no? Si se logra apagar rápidamente, pues obviamente el fuego se extingue y evita el incendio, ¿no? Al momento de conducir un vehículo, entras a una curva, sabes que tienes que aminorar, ¿no? Porque si aumentas la velocidad, ¿no?, lamentablemente pues vas a sufrir un despiste. Si tienes que hacer un trabajo de soldadura, tienes que usar tu EPPS, tu sistema de seguridad, tu casco, tus lentes de seguridad. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar que te quedes ciego, ¿no? Ustedes saben que el hecho de trabajar con soldadura, a las finales, llevan a que los trabajadores que se desempeñan en esta labor terminan con cataratas, ¿no? Entonces, las medidas de prevención son esas, ¿no? Y la de previsión son aquellas que no han evitado, no son para evitar, sino buscan reducir las pérdidas, ¿no? Prever implica proyectarse a ese momento en que está pasando el evento, que no se pudo evitar, y se trata de atacar el evento en ese momento, ¿no? Para reducir la severidad. En este caso, estamos hablando de la intervención de los bomberos, ¿no? Frente a un incendio, obviamente, ¿quiénes son los especialistas en ello, no? Como ya decimos, si al momento del análisis de riesgo sabemos que nuestra empresa, nuestra fábrica, queda demasiado lejos de la compañía de bomberos más cercana y calculando en el tiempo, esta podría llegar demasiado tarde, pues obviamente que el seguro te va a pedir que desarrolles dentro de los mismos empleados una brigada contra incendios, una brigada de repente después de un terremoto o de un temblor, ¿no? Así como ocurre normalmente y actualmente en diferentes empresas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las actitudes que se pueden tener frente al riesgo, ¿no? Muchas veces, como yo les he explicado, la más inteligente es transferirlos, ¿no? Pero también hay personas que toman otras actitudes. Por ejemplo, otros lo ignoran, dicen, no, a mí no me va a pasar nunca eso, no, nada. O de repente compraron su póliza y dicen, pucha, vengo pagando mi póliza de salud EPS. La póliza de salud EPS es la que cubre todo tipo de enfermedad o accidente que tú puedas tener en tu vida, ¿no? Entonces, pasaron 5 años y tú no tuviste, no la has usado. Ahora, imagínense todas aquellas personas que cayeron enfermas de COVID, han agradecido que tengan esa póliza. Obviamente cobraban lo que querían las clínicas, pero han tenido que agradecer, porque las compañías de seguros tuvieron la liberalidad, o sea, liberalidad quiere decir, a pesar de que una pandemia como el COVID estaba excluida en la póliza, era materia de exclusión, no iba a estar cubierto, las compañías de seguros conciliaron o se juntaron y estimaron, dijeron, no, sí lo vamos a cubrir. De todas aquellas personas que sufrieron del COVID, pudieron ser atendidas por su póliza de EPS, ¿no? Entonces, pero hay personas que dicen, no, eso a mí nunca me va a ocurrir, así que ni pienso en tomarla, y si la tomé, he pagado 5 años por gusto, ¿no? Ese es el pensamiento que tiene. Y eso tiene que ver con el criterio que tenemos de los seguros, ¿no? Lamentablemente, a veces también los seguros en un tiempo determinado no ayudaban mucho en su propio manejo, ¿no? Porque las situaciones frente a los asegurados era prácticamente todo fuente de rechazo. Sí, Luis, dime. Sí, en un país donde no hay cultura hay desinformación y credulidad por lo primero que le dicen. En cambio, en
en algún otro país donde ya existía la cultura de seguros, la gente desde niño tiene conciencia de que es mejor tenerlo a no tenerlo, porque lo has visto en sus padres, lo has visto en sus tíos. Se ha generado una cultura, es por eso que en esos países el seguro es casi una obligación tomarlo, ¿no? Acá en el Perú no, acá se ha desinformado, se ha estigmatizado lo que es el seguro, la gente desconfía, se acostumbró a la informalidad y eso hay que cambiar. Sí, correcto. Y de eso nos tenemos que encargar nosotros. Pilar Pérez, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿Cómo está Pilar? profesor. Disculpe, estoy bien. Ah, perfecto. Entonces, bienvenida acá. Esta es ya una clase adicional que estoy dando porque las clases que teníamos las voy a reenviar al WhatsApp para que las puedas ver, ¿ya, Pilar? Las clases del día Gracias, martes y profesor. del jueves para que las puedas ver, ¿ya? Ya, ¿Ok? profesor, muchas gracias. De nada, bienvenida, Pilar. Entonces, lo que dice Luis, en verdad es cierto, porque fíjense que yo, bueno, desde el año 81 que empecé a trabajar en seguros, todavía no cumplía ni siquiera la mayoría de edad. Estando trabajando en la compañía de seguros recién, yo entré en agosto y yo cumplí años el 4 de octubre. Entonces, trabajando dentro de una empresa con minoría de edad, ¿no? Me di cuenta, ¿no?, del tema de los seguros. Empecé de lo más bajo, yo era chupe del chupe, ¿no? No tenía ni escritorio, no tenía nada, ¿no? Esas máquinas grandazas que habían que sacaban cuentas, uno tenía que ir sumando, yo aprendí a manejarlas con la izquierda, ¿no? Y habían planilleras donde se emitían todas las pólizas. Yo agarraba unas hojas de trabajo grandazas, porque como le dije, yo empecé en la parte vehicular, en emisión, y empezaba a llenar los datos. Yo tenía las cuentas de Compañía Peruana Embotelladora del Pacífico, CEPSA, teníamos a la Bacus, ¿no? Y varias empresas importantes, ¿no? Entonces yo renovaba pólizas de 200, 150 vehículos, tenía que calcular, llevar el año, buscar en la tasa, ponerla ahí, sacar la prima del daño propio y aparte se tenía que cobrar otras primas adicionales y al final salía la prima anual, ¿no? Entonces eran unos planillones grandazos, ¿no? En esa época, pues, no teníamos las pantallas tanto de PC como de laptop que tenemos ahora, no teníamos los celulares. Entonces, yo vi el cambio que sucedía, ¿no? Pero en esa época se notaba que sí había servicio, ¿no? Había un servicio que se daba al cliente y creo que todos estábamos de acuerdo en ello. O sea, si tú trabajabas en un banco o trabajabas en una compañía de seguros, tú tenías que dar el servicio. ¿Por qué? Porque era eso. O sea, lo que tú vendes es el servicio de asesorar a tu cliente para que tome la póliza adecuada, de acuerdo a sus necesidades, y el servicio de atenderlo con mucha mayor razón cuando tiene un siniestro. Cuando el cliente tiene el siniestro, esa es la hora de la verdad. En el argot de seguros nosotros le decimos, esa es la hora de la verdad. A ver, pues, ¿no? Yo pagué la prima, estoy al día, a ver, dígame. Tienes que asesorarlo, tienes que decirle. Pero ¿quién tiene que estar más pendiente de todo ello? El corredor de seguros. Tiene que estar al lado del cliente, asesorándolo, indicándolo. Que lo llame a él primero antes de reportar el siniestro a la compañía de seguros. ¿Con qué fin? No con el fin de amañar las cosas, no. Sino con el fin de encaminar la cobertura. Encaminar la cobertura quiere decir que no se preste la información del asegurado a una interpretación suspicaz de la compañía de seguros. A veces los clientes, o a veces los choferes de los clientes, que me ha pasado muchas veces, cometen, disculpen la palabra, brutalidades. Dicen, lo más fácil, me quedé dormido. Me fallaron los frenos. Y no saben que con eso están haciéndose harakiri y la compañía de seguros, pues el procurador, dígame usted, ya, perfecto, se sobra las manos, aquí tengo un rechazo, ¿no? Y ocurre eso, pues, ¿no? Pero cuando si el corredor lo asesora de manera adecuada, pues no va a decir ninguna de esas cosas, ¿no? Porque él, ¿cómo sabe que le fallaron los frenos? ¿Por qué tiene que decir que se quedó dormido? Esas son situaciones que no están cubiertas, al menos bajo la póliza vehicular, ¿no? Igual también se podría aplicar para el ramo de transporte, porque tanto el seguro vehicular como el de transportes están por ahí. Solamente que uno cubre
transporte de mercaderías, ya sea por vía aérea, vía terrestre o vía marítima. En cambio, el seguro vehicular obviamente lo que te cubre es el automóvil, ¿no? Entonces, tomando en consideración esto que les comento, estimados alumnos, hay gente que dice, no, eso no me ha ocurrido. No, yo soy sano, mi familia no. Y sin embargo tienen un antecedente después de que su papá y su mamá eran diabéticos, ¿no? Y se olvida, pues, eso. Después pasan 5 años, a mí me pasó con un cliente, ¿no? Me dijo, Julio, ¿sabes qué? Estoy pagando plata por las puras. No quiero. Pero piénsalo bien, le digo, porque es ese viejo adagio que dice, más vale tener un seguro y no necesitarlo, que necesitar un seguro y no tenerlo. Entonces, esta persona me dijo, no, ya no quiero el seguro. Ah, perfecto. Pedimos la anulación de la póliza, había pagado, creo, una cantidad determinada, y la compañía de seguros le devolvió un porcentaje pequeño mínimo. A la vuelta de un mes, me encuentro con este amigo, porque era una amistad, y me dice, Julio, hay forma de poder reactivar mi póliza, pero si tú me dijiste que la anule, y encima tú has recibido la plata de la devolución, lo que habías pagado en exceso. Sí, me dice, lo que pasa es que me he ido a mi análisis, ¿no? De cada 2 años en la empresa y ha salido que estoy con diabetes, ¿no? Y tengo no sé qué cosa acá, que le había salido algo de la tiroides, aparte está muy complicado. Pues obviamente, cuando tú ya tienes una enfermedad declarada, ya no puedes tú contratar una póliza de salud, porque eso te lo van a poner como una exclusión, ¿no? Ya no te lo van a cubrir. Entonces, el que ignora, ¿no? El que lo evita, ese es de repente también una persona inteligente, como decía ayer, pues sí, claro, ¿no? De repente tienes un departamento y lo alquilas, ¿no? Y mediante el alquiler tú transfieres cualquier riesgo que puedas tener o que pueda sufrir tu departamento que estás alquilando, lo transfieres a la persona que va a ser ¿no? Tu arrendatario, ¿no? Entonces, también hay aquellas personas que buscan prevenir, ¿no? O sea, dicen, pucha, yo he invertido y se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de que lo que han comprado, el bien, que antes era un dinero que tenían, y compraron ese bien, o invirtieron en su fábrica, o invirtieron en su propia vida, dice que tengo que cuidar esto, pues, ¿no? Entonces, yo tomo la prevención, ¿no? Entonces, de repente, si tengo un sitio que es de repente un cambio de moneda, ¿no? O una joyería, pues va a tener que poner cámara de vigilancia, va a tener que poner un vigilante, va a tener que poner una alarma, ¿no? Vemos ahora que los robos están pues, a la orden del día, por todos lados. Entonces, y hay aquel que dice, tengo toda la plata del mundo, pues son los pocos, ¿no? Tengo toda la plata del mundo, yo la asumo, yo lo pago, no me va a causar ningún daño. Que me roben el carro, $20,000, yo lo repongo inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo plata como cancha, como dijo César Acuña, ¿no? Tengo plata como cancha. Entonces, ese es aquel que dice, yo lo asumo, pero lo estás asumiendo de manera consciente, ¿no? Ese riesgo que te va a causar un daño económico, tú lo vas a asumir, es tu problema. Pero también existen los inteligentes, ¿no? Y dice, transferirlos. Y la única forma inteligente de transferir los riesgos es contratando una póliza de seguro, ¿no? Dándole a la compañía de seguros, trasladándole esos daños, ¿no? O las consecuencias que puedan ocasionar a la compañía de seguros, ¿no? Que son los expertos en el manejo, ¿no? De todos los ramos de seguros, ¿no? Hay acá un costeo de riesgo que, bueno, yo les quiero mencionar que, por decir, ¿no? Antes vimos la prima pura, y esta prima pura puede estar sujeta a unos recargos adicionales, ¿no? Mayormente es el derecho de emisión, ¿ya? Y el IGB, ¿ya? Entonces, a la prima pura, que es la prima de riesgo, se le suma el derecho de emisión y el IGB. El derecho de emisión siempre es el 3%, ¿no? Si sacamos una prima pura de 75, el 3% de $75, y el IGB es la sumatoria de la prima pura más el derecho de emisión,
A eso le sacas el 18% y lo cobras, ¿no? Y al final sumas todo. Prima pura, derecho de emisión y el IGB. Al final, la prima comercial incluido el IGB, ¿ya? Entonces, esa es la distribución que se tiene, ¿no? Es un resumen de todo esto de acá, porque es un poquito complicado. Acá lo han hecho demasiado, yo lo estoy haciendo más simple para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Entonces, de las actitudes que se tienen, ¿no?, frente al riesgo, se han sacado algunas reflexiones, ¿no? Ustedes se acuerdan de ese, ese tanque de gas que explotó en Villa El Salvador, ¿no? Nuestras propias autoridades no cumplen, ¿no? O Sinermin, hay un área donde estos camiones tenían que haber pasado, ¿no?, una verificación. Se llegó a determinar que ese camión que fue transformado en tanque no cumplía, ¿no?, con las normas técnicas, y sin embargo tenía la aprobación de Sinermin. Díganme ustedes, la cantidad de gente que murió, en la forma que murió, los daños ocasionados, que hasta ahora no son resarcidos. Es justo. Ahí todos echaban la pelota, ¿no? La municipalidad, ¿no?, el gobernador, el presidente, la gente de Osinermin, el Ministerio de Transportes. Entonces, estamos acostumbrados en nuestro país a que pase esto, ¿no? Lamentablemente, estamos llegando a un nivel de corrupción como el que tenía hasta hace unos años el gobierno mexicano, ¿no? En México había un tema de corrupción y el tema del narcotráfico estaba, pero en todo su esplendor, ¿no? O sea, es increíble ya cómo es la cantidad de plata que manejan los narcotraficantes, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta ahí, ¿no? Y sobre todo, la prevención, ¿no? La prevención, por ejemplo, yo ahora he puesto en mi Facebook algo que me preocupa, ¿no? Yo digo, si a nosotros nos obligan todos los años, ¿no?, a que nuestros autos pasen una revisión técnica, ¿por qué las vías por donde yo me desplazo, los puentes por los cuales yo cruzo, no les hacen lo mismo? Y acá están involucrados los concesionarios que tienen a cargo estas vías y cobran los famosos peajes, están involucradas las municipalidades, está involucrado el Ministerio de Transportes. Por ejemplo, yo vivo acá en el centro de Lima y acá nomás está cerca el puente de Santa Rosa. ¿Ustedes han visto en qué estado calamitoso está el puente de Santa Rosa? ¿Alguna vez han cruzado con su carro por ahí y sienten cómo se mueve? Lo mismo lo que viene del norte, ¿no? Entrando hacia la Plaza Unión o Plaza Castilla, ¿no? Hay unos puentes ahí que están, pero tembleques, ¿sí? Yo no sé si en algún momento pudiese ocurrir alguna desgracia, ¿no? Porque los puentes tienen tantos años de construcción, más de 60, 80 años en algunos casos, y estos obviamente en la parte interna sabe Dios si esas estructuras están ya como galleta y se podrían destruir o desplomar en cualquier momento, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que el seguro puede ser analizado de diferentes maneras, ¿no? Algunos dicen que es como lo que el principio de solidaridad humana, ¿no? Entonces, el daño que puede ser para todos, ¿no?, se reparte entre un elevado número de personas que están amenazadas por ese mismo riesgo, ¿no? Y eso sabemos, ¿no?, desde la época de las cavernas, ¿no? Los seres humanos se juntaban pues en tribus y formaban hordas para matar a los paquidermos, a los mamuts, ¿no?, y conseguir la alimentación, ¿no? Entonces vieron que asociándose podían sobrevivir, ¿no? Después, el seguro tiene también otra parte muy importante que es la contraprestación. Yo pago mi prima y el seguro me paga la indemnización. Es sumamente importante. Yo pago la prima y el seguro me paga la indemnización. Pero siempre y cuando mi siniestro se encuentre amparado, esté dentro de las coberturas que dice la póliza, no se encuentre contemplado dentro de una exclusión. También hay un aspecto social, pues obviamente del seguro, ¿no? Pero en realidad lo que sí se puede interpretar que el seguro es una actividad
financiera y de carácter económico, ¿no? Pues está transformando todos los riesgos a los cuales estamos expuestos, ¿no? O los patrimonios que también están expuestos, en un gasto que se paga periódicamente, ¿no? Estos son los acuerdos de pago de prima que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la prima de seguro de tu casa la puedes pagar en 6 mensualidades o en 12, dependiendo de tu economía. Eso sí es un acuerdo particular entre el asegurado y la compañía de seguros. Entonces, como ya hemos repetido y volvemos a incidir, el seguro es una actividad de servicios, ¿no? Es el servicio básico lo que mueve al seguro. Obviamente, resaltamos nuevamente que tiene un carácter económico y financiero. Pero sin embargo, también existen errores, ¿no? En la administración de este riesgo, ¿no? A veces no estás adquiriendo las coberturas adecuadas para cubrir los riesgos que estás expuesto, ¿no? O no puedes identificar la pérdida de beneficios, o sea, el lucro cesante en el cual tú te puedes ver envuelto, o de repente no tienes un sistema que pueda detectar una deshonestidad de los empleados, ¿no? Hay póliza de deshonestidad. ¿Esta póliza qué es lo que cubre? La deshonestidad de aquel empleado contra su empleador, ¿no? Y tiene que obtener un beneficio económico, al momento de robar o el dinero o los bienes de su empleador. Y tiene que ocasionar una pérdida a su empleador, ¿no? Entonces, a veces hay empresas que, lamentablemente, la informalidad, y también he reparado bastante en que para nosotros acá en el Perú, poner una empresa, hay una mil y serie de trabas, ¿no? Yo digo trabas porque hay que hacer acá, que ir a la parte de defensa civil, que tiene que ir a la municipalidad, que tiene que pagar este impuesto. O sea, en verdad, yo me quito el sombrero frente a todas aquellas personas, ¿no? Que son emprendedores y han puesto sus empresas, pues ustedes no saben la cantidad de trámites que se tienen que hacer, ¿no? Quizás alguno ya de ustedes lo sepa, ¿no? Entonces, también dentro de lo que es una mala administración de riesgo, a veces ocurre de que te dicen, mira, tengo una póliza donde vas a pagar un deducible más alto, pero tu prima va a ser más baja. Te puedes estar jugando, ¿no? Un autogol. Pues puede suceder que de repente tengas unas eventualidades de montos pequeños, ¿no? Y los deducibles que has contratado por el asesoramiento, entre comillas, de tu corredor de seguros, pues te lleva a que todos los siniestros que tengas no te los van a cubrir por el deducible alto que tenías, ¿no? Pero siempre es bueno verificar, analizar, saber más o menos a qué riesgos uno está expuesto, ¿no? Ya sea como persona, ya sea como empresario, ya sea como padre de familia, ¿no? Lo que también ocurre muchas veces, ¿no? Que dices, yo quiero asegurar mi casa, que me costó 50.000, en 100.000 para que la compañía de seguros me pague. Caso error, porque la compañía te va a pagar el valor comercial de tu bien. Nunca te va a pagar más allá. Entonces, si tú has sobreasegurado, ocurren dos situaciones. Estás pagando prima de más y la compañía de seguros también lo puede tomar como un acto o intento de fraude y podría salir, ¿no? Como se dicen, con el rabo entre las piernas, pues quizás la compañía te podría hasta rechazar el caso, ¿no? Si tú pretendes cobrar 100.000 sobre algo que tú sabes perfectamente que te costó 50.000, ¿no? Entonces, es importante asegurar el valor real comercial del bien, ¿no? El valor comercial real del bien. Como ya hemos mencionado, ¿no? La labor de underwriting, esa persona de un ramo determinado o ese gurú que existen en muchas compañías de seguros, que conoce de todos los ramos, ¿no? Es quien hace ese análisis, ¿no? Entonces dice, bueno, me traen acá una oferta de un seguro, yo lo empiezo a analizar, veo la inspección, veo su análisis de siniestralidad, ¿no? Estoy viendo acá, ¿no? Me traen la documentación, pero estimo que se trata pues de un riesgo que está demasiado agravado, ¿no?
Hay riesgos agravados que muchas compañías de seguros no quieren tomar, como por ejemplo una fábrica de colchones, ¿no? Las fábricas de llantas, empresas pirotécnicas, obviamente eso están totalmente proscritas, ¿no? Para los seguros. ¿Por qué? Porque el agravamiento por incendio es muy alto, ¿no? Vemos siempre para fines de año que hay locales clandestinos que tenían almacenados pirotécnicos y ocasionan muchos incendios y pérdidas de vida humana, ¿no? Los incendios que ocurren a veces en las fábricas de pinturas, ¿no? En fábricas de colchones. Entonces, eso, el material que usa, es demasiado inflamable, o sea, tienen de por sí una agravación de riesgo, ¿ya? Entonces, importante también como factor determinante en la contratación del riesgo del seguro en la póliza es una selección, ¿no? Se tiene que ser una selección de carácter técnico, ¿no? Y eso lo hace la compañía de seguros para aceptar un determinado riesgo, ¿no? Que afecte a un determinado número de asegurados, ¿no? Lo que mal podría hacer la compañía de seguros, ¿no? Es hacer una antiselección, o sea, irse en contra de esta selección normal que tiene que efectuar cualquier compañía de seguros, ¿ya? Los análisis que efectúan las compañías de seguros, ¿no? Tienen que ver mucho, como ya les vuelvo a repetir, para la prevención de estos riesgos, controlar los resultados, ya sea tanto técnico, en el aspecto de siniestralidad y el cobro de prima, cuántos siniestros tengo que pagar y cuánta prima cobra al año, versus el aspecto financiero. Estoy siendo rentable para mi empresa, mi área está siendo rentable para mi empresa, el área de vehículos está siendo rentable, ¿no? Entonces, hay que hacer la ponderación y clasificación de los riesgos. Por eso que los riesgos están separados, ¿no? Al final, todos esos riesgos forman a la compañía de seguros, pero por eso cada área de riesgo tiene su gerente, ¿no? Que tiene que encargarse de ver esos dos aspectos fundamentales, el aspecto técnico y el aspecto financiero. Ahora, es importante, ¿no? Que esta evaluación, ¿no? Siempre se tiene que realizar dentro de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, tanto para ver el tema de pérdidas materiales como de daños personales, ¿no? Y poder establecer su cuantificación, ¿no? Ahí tenemos, por eso es que las compañías de seguros tienen su registro, ¿no? Registro de emisiones de póliza y registro de siniestros, ¿no? Y en cada siniestro el ejecutivo va ingresando, pues, los montos que se van pagando y, obviamente, de la suma asegurada se va restando esos montos y se va reduciendo esa suma asegurada, ¿no? Salvo que se tenga contratada una cláusula de restitución o rehabilitación automática de la suma asegurada. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esta cláusula te permite, después de un siniestro, en automático, nuevamente vuelves a tener la misma suma asegurada. Porque todos sabemos, una suma asegurada después de un siniestro baja en la misma cantidad del importe del siniestro. Si mi carro valía $20,000 y tuve un siniestro de 5,000, pues me quedan 15,000, ¿no? Pero si tienes la cláusula de restitución automática, nuevamente vuelves a tener los 20,000 y en un próximo siniestro van a tener que tomar de referencia esos 20,000, ¿ya? Y la compensación, ¿no? Esto viene a ser un conjunto de medidas, ¿no? Que buscan equilibrar, ¿no? Los resultados de todos los riesgos, ¿no? Que se manejan en las carteras que tienen las compañías de seguros, ¿no? Entonces, como ya les he explicado, en teoría, cada una maneja su índice de intensidad y frecuencia, ¿no? Y en cada riesgo son distintos. Entonces, ¿qué busca la compensación? Que los resultados antieconómicos, aquellos que causan pérdida, ¿no? Que deriven de algunos riesgos, obviamente, como les expliqué, lamentablemente, con esta pandemia, el riesgo de salud, las pólizas de EPS, han sido totalmente golpeadas y la siniestralidad se ha disparado hasta el techo, ¿no? Y obviamente han empezado a renovar subiendo la prima.
¿no? Entonces, hay riesgos que son muy sinestrosos, ¿no? Entonces, la única forma que puede ser contrarrestado es tratando de paliar en algo con las primas de los demás, ¿no? De los demás riesgos, de los demás seguros. Sí, Luis, dime. Una consulta, ¿y la incidencia de las 3 vacunas dentro de la nueva normativa, en el punto que estás mencionando, ayudaría en algo a que la prima se mantenga o sea a favor del que se va a asegurar? Hasta el momento no he escuchado que eso lo esgriman como un argumento de repente quizás de descuento en el cobro de prima, ¿no? Eso es una ley, ¿no? Todos estamos obligados a vacunarnos porque tenemos que cuidar la salud de mi prójimo, ¿no? Yo me vacuno no solamente por mí, sino porque debo pensar en el prójimo, ¿no? Sin embargo, hay personas que, lamentablemente, y es respetable, ¿no? Han sacado la teoría de que nos van a inocular, no sé, que el 5G, que el 4G, que nos van a hacer, de acá a 4 o 5 años todos los vacunados nos vamos a morir, y mil y un cosas, ¿no? Ustedes saben que en el Internet se encuentra de todo, ¿no? Pero hasta el momento yo no he escuchado eso, Luis, en verdad no te podría confirmar, ¿ya? Y también es importante la distribución. Como vimos en el análisis de esta planta, importante, ¿no? Que la distribución sea la adecuada, ¿no? Que no haya concentración de valores en un solo sitio, ¿no? Por eso tiene que haber un reparto, una dispersión de riesgos. Mientras tengas más dispersos los riesgos, mejor. Vas a evitar la consecuencia de un siniestro. Eso quiere decir la distribución, ¿no? Entonces, cuando esta distribución lo que está buscando pues es homogenizar de manera cuantitativa los riesgos, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo dos modos principales que también tienen las compañías de seguros de distribuir estos riesgos. Es el coaseguro y el reaseguro, ¿no? Son conceptos que quizás algunos conozcan y otros no, pero estos dos últimos van a ser tratados, ¿no? De manera separada. Ya hemos visto, por ejemplo, hay formas en las cuales se valoran los riesgos, ¿no? Si tú te pones de acuerdo con la compañía de seguros sobre el valor de un bien, por ejemplo, tengo una pintura que mi abuelo hace 50, 80 años atrás pintó. Quizás para nadie sea conocido mi abuelo, pero para mí tiene un valor sentimental. Yo digo, para mí esa pintura vale $50,000. Llega la compañía de seguros, el tasador dice, esta pintura vale pues el marco, tanto, y la pintura pues ya pone $1,500. Entonces te tira al tacho todo tu presunción, ¿no? Tu orgullo. Sin embargo, tienes que llegar a un acuerdo con la compañía de seguros para establecer un valor a ese bien. Realmente eso se toma sobre bienes, joyas que a veces no se pueden valorar, no se puede determinar el valor. Entonces tienes que acordar un valor con la compañía de seguros, ¿no? Entonces, eso se llama el valor convenido. El valor real o de mercado es aquel que tú puedes ir a un sitio y comprar de repente el mismo carro que tenías, vas y buscas en otro local, en otro sitio, otro vendedor, otro dealer, y vas a encontrar, ¿no? Que te cobran una cantidad determinada. Comparas con el sitio que piensas comprar y te das cuenta, pues, que ese es el valor de mercado, ese es su valor real, ¿no? El valor, de nuevo, pues, obviamente, guarda relación con el bien o inmueble, ¿no? Nuevo, ¿no? Es el precio de algo nuevo, ¿ya? Porque tú puedes comprar un carro de segunda mano también, pero el valor de nuevo, ¿no? Es ese, ¿no? El valor de aquel objeto que no ha sido usado, que está nuevo. Y el valor venal, ¿no? Es aquel valor que tiene el objeto asegurado después de que ha ocurrido el siniestro, ¿no? O sea, un carro, antes de chocarse, de segunda mano, ya tiene un uso, de repente está asegurado en $7,000. Tiene un choque que cuesta $1,500, ¿no? Restas, y el valor venal vendría a ser la resta de los 7,000 de esos 1,500. Esa diferencia sería el valor venal del bien. Es el valor que tendría
el bien después de la ocurrencia de un siniestro. Yo doy como ejemplo el vehículo, pero podemos hablar también de una casa, de una fábrica, ¿no? De un puente, etcétera. Ahora, ocurre a veces que al momento de que se hace el análisis, ¿no? El riesgo tiene un comportamiento, o sea, de repente en mi fábrica yo trabajaba de una manera, ¿no? Y no tenía, de repente, trabajo de soldadura, ¿no? El trabajo de soldadura implica el riesgo de incendio y riesgo de explosión. Sin embargo, yo, como usuario, y ya asegurado con la compañía de seguros, no le digo, oye, un momentito, ¿sabes qué? Ahora tengo un riesgo más, al riesgo de incendio, de robo, etcétera, de terremoto, tengo el riesgo de explosión y de incendio como consecuencia de explosión. Entonces, si tú no informas de esa alteración de riesgo a la compañía de seguros, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues la compañía de seguros no te va a cubrir. También puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que de repente antes tenías el trabajo de soldadura y ya lo retiras porque ya deja de hacer ese trabajo y solamente tienes lo demás riesgo, ¿no? Entonces ahí sí, si tú pagaste una prima en la cual estaba contemplada ese riesgo adicional, pues obviamente si ese riesgo adicional desaparece, pues tú estás en el derecho de pedir a la compañía de seguros para que te devuelva esa prima, ¿no? Pues ya no está expuesto tu riesgo a esa prima adicional que te estaban cobrando, ¿ya? Hay dos formas de alteración. Una se disminuye o se agrava o se disminuye el riesgo, ¿ya? También sabemos que, obviamente, para asegurar, las compañías de seguros utilizan la forma más simple que es la inspección, ¿no? Y para ello contratan inspectores, ¿no? Estos inspectores son asalariados de las mismas compañías de seguro, o también pueden haber inspectores para asegurar determinado tipo de seguros que trabajan con los ajustadores y que también han sacado su registro. Así como los corredores de seguros sacan su registro, también pueden haber inspectores de siniestros o inspectores de averías, también se les llama, para poder analizar los riesgos, ¿no? Entonces, se le encomiendan a estos inspectores, o vuelvo a repetir, también pueden ser asalariados de la compañía de seguros para que hagan la inspección. Van, toman fotos, analizan, ven si es el seguro de incendio, si es el seguro de robo, si van a asegurar solamente el contenido y no se va a asegurar el casco del inmueble, ¿no? De repente también van a asegurar una probable deshonestidad que puede haber por ahí, de repente están expuestos de repente a una alteración en la corriente eléctrica que puede acarrear daños en los equipos, ¿no? Entonces, esa inspección de riesgo le va a dar pie, ¿no?, a la compañía de seguros para que pueda hacer la labor underwriting del análisis total de riesgo, ¿no? Y de eso también el corredor de seguros tiene que tener conocimiento, ¿no? Se hace obviamente una visita, una evaluación en el lugar donde está el riesgo, ¿no? Donde se ha puesto o se ha puesto en la póliza o en la solicitud del seguro, que es lo primero que se tiene que llenar, ¿no? Entonces, hay unas bases técnicas para llevar a cabo estas inspecciones, ¿no? Se ubica la ubicación exacta del riesgo, en qué estado se encuentra, ¿no? Si es que dentro de los procesos que lleva, ¿no?, hay riesgos análogos, ¿no? Y cuál es su historia, su comportamiento de seguros, ¿no? Entonces, acá hay un checklist, ¿no?, de la inspección de riesgo, ¿no? Evalúa, determina las pérdidas máximas probables, lo que vimos en el análisis de la planta, verificación técnica, identificación de riesgos y peligros y riesgos catastróficos, ¿no? Tasación del riesgo, conocer los giros de los riesgos colitantes, quién está a tu costado, ¿no? Quién está el de vecino, porque de repente de vecino puedes tener un taller pirotécnico y entonces obviamente tu riesgo de incendio va a estar también elevado por el hecho que tienes un taller pirotécnico al costado de repente de tu casa de cambio, ¿no? Cuáles son las medidas de seguridad que tiene, ¿no? Si ha hecho planes de contingencia, si hay aspectos, como ya les mencioné, que están agravando o pueden estar disminuyendo el riesgo. Entonces, para cada ramo, la compañía de seguros, ¿no?, ha desarrollado diferentes formularios.
Ellos son los dueños de todos los formularios, ¿ya? Todos los condicionados de póliza están debidamente registrados en la SBS. Si ustedes se quieren dar el trabajito, ingresen a la página de la SBS y van a ver todas las pólizas por compañías de seguros que tienen autorizados a vender. Las compañías de seguros no pueden vender otro tipo de póliza que no sea las que ellos han declarado y han sido aprobadas por la SBS. ¿Ya? Las compañías de seguros se cuidan mucho ahora de lo que están ofreciendo. Tienen que estar siempre de acuerdo a la realidad por el tema de la falsa publicidad, ¿no? Hay una publicidad engañosa, ¿no? Que te puede llevar a contratar una póliza que piensas que te va a cubrir algo que en verdad no tiene cobertura, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar todos, ¿no? Ahora, si al momento de la inspección se detectan que tienes, ¿no?, protecciones particulares. ¿Cuáles son las protecciones particulares, no? Tenemos, por ejemplo, aquí hay una foto de unos sprinklers, ¿no? Esos que funcionan al momento de que hay un incendio. Eso hay dentro de las fábricas, ¿no? Dentro de los procesos donde puede haber incendios, se colocan estos sprinklers que apenas detectan que tienen detectores de humo, apenas detectan el humo, inmediatamente, ¿no?, empieza a soltar el agua y apagan el incendio de manera automática, ¿no? Igual podemos hablar de los extintores, ¿no? Las instalaciones eléctricas que están empotradas, ¿no? Las llaves termomagnéticas que sirven para que vuelen en ese momento y no se extiendan y se haga un cortocircuito, ¿no? También los letreros de no fumar o no hacer fuego, ¿no? Y una serie de protecciones que podemos detectar durante estas inspecciones, ¿no? Entonces, estas protecciones que ya cuente el cliente van a hablar bien de él y van a coadyuvar para que los underwriters, que son los que hacen los análisis de riesgo, puedan determinar una buena apreciación de el riesgo que están tomando, ¿no? Y pueden tomar las acciones de asumirlo o rechazarlo o ponerle de repente más adelante, primeramente cumple con estas cosas para yo poderte dar el seguro que tú me estás pidiendo, ¿no? Entonces ya hemos hablado de que cada seguro tiene su informe de inspección. Ustedes van a ver acá, ¿no? Hay un incendio y riesgos complementarios, ¿no? Están todos los datos que se requieren, qué tipo de protecciones son las adecuadas que deberían tener y cuál es el riesgo subjetivo que se tiene que también analizar, ¿no? Igual también en lo que es la pérdida de beneficios, que es el lucro cesante, ¿no? Qué cosas se tiene que tomar en cuenta al momento de la inspección. En la póliza de responsabilidad civil, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no?, del tema de la póliza de responsabilidad civil, que se pueden cubrir todos aquellos daños, ya sea el daño personal, el daño material y también el daño moral, ¿no? El daño moral es algo que a veces los jueces son un poquito reacios, porque en verdad, cuando un evento de siniestro termina en un juez que no conoce ni la A ni la Z de seguros, pues puede tener cualquier cosa. Es como que a un mono le dieras una metralleta y empiezan a disparar a cualquier lado. Y lo digo con conocimiento de causa. Muchas veces me he tenido que pelear con jueces que piensan que el contrato de seguros es un contrato que se celebró entre la compañía de seguros y el asegurado y los dos redactaron los términos. No es así. La póliza de seguros es un contrato de adhesión. El asegurado se adhiere a todos esos artículos que ya fueron redactados por la compañía de seguros. Esa es la gran diferencia. El asegurado en ningún momento participó en la redacción de las pólizas. ¿Se dan cuenta? En cambio, los jueces tienen el chip invertido. Piensan, no, usted se puso de acuerdo con la... No, señor, le digo, la póliza ha sido redactada por la compañía de seguros. Entonces, yo como corredor de seguros trato de evitar esa asimetría de la información. ¿Por qué? Porque toda la información la tiene la compañía de seguros, que es la especialista, y se la tienes que dar a una personita que es así, ¿no? Esa persona, obviamente, si es un usuario común y silvestre, no tiene por qué tener todo el conocimiento, porque al lado va a tener a su corredor de seguros, ¿ya? Eso siempre tengámoslo presente. Entonces, tenemos acá los informes de inspección para diferentes ramos, ¿no? Robo y asalto, equipo electrónico y maquinaria, ustedes ahí lo pueden revisar, ¿no? Hay una parte que habla de tecnología, pero es un dato que no le veo mucha importancia, ¿no?
pero sí es importante establecer que uno tiene también que analizar cuál es el costo-beneficio de comprar mi póliza y colocar medidas de seguridad. No vaya a ser pues que de repente la compañía de seguros me dice, oye, ¿sabes qué? Te pongo como garantía, ¿no? Que tienes que contratar una empresa de seguridad, ¿no? Para que puedas tú o yo poderte dar la cobertura de robo. O que instales un sistema de alarma de última generación con sistema de circuito cerrado de televisión. Entonces ahí tienes tú que entrar a evaluar, ¿no? Como corredor y también como propietario tú de tu empresa. Si la póliza me cuesta $500 y me está pidiendo esto, ¿no? Y implementar todo ese sistema me va a costar $7,000, ese es el análisis de costo-beneficio a veces que se tiene que hacer, ¿no? No es así el indicar, no, tienes que poner esto o lo otro. El empresario, ¿no? Siempre tiene que ponerse a pensar el costo-beneficio. De igual manera, el corredor de seguros, ¿no? Acá hablan de colocar detectores de humo, de reforzar la puerta principal para el caso de robo, instalar rejas en zonas donde hay puede haber una franqueada, ¿no? Que lo puede utilizar cualquier ladrón, ¿no? También revisar las instalaciones y poderlas reformar, ¿no? Entonces, esas partes son importantes manejar, ¿no? Ahora, el coaseguro. El coaseguro viene a ser, ¿no? Y eso está indicado en la ley del contrato de seguro, que es la 29946, en el artículo 89, ¿no? El coaseguro, el asegurado conoce de este coaseguro, y la compañía de seguro le dice, ok, un momentito, yo estoy asegurando, ¿ya? Pero tu bien es demasiado costoso o tengo una exposición muy alta de ocurrir una pérdida total. Yo no me quiero correr ese riesgo porque yo quiero seguir contratando más pólizas. Entonces yo voy a coasegurar tu riesgo con otras compañías de seguros. Y entre las demás compañías de seguros, puede ser una más o otra más, o sea, pueden ser 2 o 3 compañías, aseguran el 100% de ese bien. Pero yo, que tú me has venido a mí a tocar la puerta, ¿no? Me has contratado la póliza en mi oficina, yo voy a hacer el fronting. Los demás van a participar en la prima y también van a participar en los siniestros. Entonces, el asegurado conoce de ese coaseguro, ¿ya? Pero quien le va a pagar todo de manera directa es aquella compañía de seguros que hizo el front, quien lo atendió desde un inicio, ¿ya? Eso es el coaseguro. El reaseguro viene a ser el seguro del seguro, ¿no? O sea, hay bienes que son, por ejemplo, las irrigaciones, ¿no? Chavimochi es una obra que empezó desde la época de Alan García, y son montos que se tienen que reasegurar porque son miles de millones que están en exposición a riesgo. Tenemos la construcción del nuevo aeropuerto que se está llevando a cabo, ¿no? El aeropuerto internacional Jorge Chávez. Se están extendiendo más pistas de aterrizaje y más torres de control. Entonces son montos tan elevados que una compañía de seguros no lo podía soportar en caso de un siniestro. Obviamente cobra muy buena prima, pero imagínense que tenga un siniestro de $500,000, eso acá en el mercado peruano ninguna compañía de seguros lo puede soportar. Entonces, si no lo puede coasegurar, ¿no? Porque a veces hay obras que son así, no hay coaseguro, entonces se busca el reaseguro. Y en nuestro país hay empresas que son compañías de seguros y también venden reaseguros. Pero estas obras mayormente se reaseguran en el extranjero. Entonces, la compañía de seguros busca a unos underwriters también, suscriptores o underwriters en el extranjero, para que le firmen un slip de reaseguro, ¿no? Se trasladan los riesgos, así como se trasladan los riesgos, igual se trasladan las primas. Es similar como el coaseguro. Pero acá, el asegurado no sabe que la compañía de seguros está contratando ese reaseguro, porque eso lo determina la misma compañía de reaseguros, perdón, de seguros, ¿no? Entonces, hay nombres que se van interpretando o devienen, ¿no? Para este tipo de reaseguro, ¿no? Dice, reasegurado cedente es la entidad aseguradora que tiene un riesgo o un conjunto de riesgos bajo la cobertura de un contrato de reaseguro. Retrocedente es el reasegurador
que cede parte de los riesgos asumidos por él a otro reasegurador. Y retrocesionario, ¿no?, es el reasegurado que acepta el riesgo ofrecido por otro reasegurador. No quiero ahondar, eso lo vamos a ver en el momento exacto que veamos el tema del reaseguro, ¿ya? Hay también una serie de modalidades de reaseguros, ¿no? Hay automáticos, hay facultativos, ¿no? Y hay unos reaseguros proporcionales, ¿no? Que, como vuelvo a reiterar, lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Ok, estimados alumnos, creo que me pasé unos minutitos de más. Si hubiese algún comentario, algo que quieran que amplíe, si no, para proceder a despedirme de ustedes y agradecerles su atención. Dime, Sergio. Buenas noches. Consulta. Eh, Comentó de coaseguro y reaseguro. En el coaseguro, cuando hace un contrato, el contratante con la compañía, en el contrato figura que se está coasegurando el bien. Sí, por eso te digo que el Textualmente. asegurado o contratante toma conocimiento de que su póliza está coasegurada porque le extienden una cláusula de coaseguro y al momento que le llega la póliza dice ahí coasegurado con compañía A, B y C. Ok. Otra consulta más. Ayer le pregunté si los seguros cubren al 100%. ¿Eso pasa en todo tipo de seguros? ¿O existe, Pero ayer te digamos, respondí, Sergio, ¿por qué ajá, sí, nuevamente tu duda? me dijo que sí, pero porque pregunté una vez en tema de un seguro vehicular a, a un corredor que vende y me dicen que no cubre el 100%. Es que, a ver, quiero entender cuando tú te refieres al 100%. A ver, la cobertura vehicular no es una cobertura a todo riesgo que te cubre todo. Es una cobertura de riesgos enumerados, ¿ya? Entonces, cuando hablas del 100%, yo entiendo que tú te refieres al valor del vehículo, ¿correcto? Ajá. Ya. Entonces, para tú asegurar el carro, ¿ya? Si tú no aseguras el 100% del valor de tu carro, pues la compañía de seguros te va a aplicar la regla proporcional que se llama infraseguro. Entonces, si tú el carro que valía 20.000 lo aseguras en 18.000, le estás dejando de asegurar 2.000 porque quieres pagar menos prima. Esa es tu decisión, ¿no? Entonces, la compañía de seguros chequea siempre que lo que tú has asegurado represente el 100% del valor real, el valor comercial del carro. ¿Me sigues hasta ahí? Si Sí. corrobora que tú has asegurado en menos, aplica la regla proporcional y te va a indemnizar solamente $18.000. Tiene que ser el valor real de mercado, sí o sí. Claro, por eso te digo, se tiene que asegurar el 100%, igual también en los seguros de robo, igual en los seguros de incendio, ¿no? Ok, perfecto, ahora sí. Uh-huh. ¿Cómo sería? ¿Alguna otra consulta? No, por esa son esas. Luis, Pilar, Ivi, Adolfo, hablen Muy ahora bien, o callen gracias, para Julio. siempre. Gracias por la Bueno, clase, muy buena. sí, bueno, a veces me enervo un poco porque trato, es que como no estamos cerca, si estuviéramos en un salón de clases, pero estamos aprovechando esta opción del Zoom, y en verdad yo siempre he sido, me he vuelto un apasionado de los seguros y pienso que es la mejor salida y la única salida que tenemos actualmente para hacer la transferencia de riesgo, ¿no? Voy a repetir, no nos podemos comparar con un Dionisio Romero, ni con la familia Brescia, que tienen toda la plata del mundo, o con Carlos Rodríguez Pastor, que es dueño de todos los supermercados y de todas las farmacias acá en el Perú, ¿no? Entonces, de repente quizás, a veces suele ocurrir, ¿no? En casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Estos señores que inclusive son dueños de compañías de seguros, a veces dejan de asegurar, y eso me pasó hace mucho tiempo a mí con un caso de Dionisio Romero, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba, bueno, yo lo voy a asumir, y después la compañía de seguros tuvo que hacer una serie de mil y un malabares para hacer un seguro y hacer toda la contratación de manera antelada, ¿no? Cuando eso no está permitido. Bueno, obviamente no les voy a decir dónde fue, pero definitivamente a veces suelen ocurrir esas cosas. Y eso no es un tema legal, ni técnico, ni honorable, ¿no? Sino uno como corredor, en todos nuestros actos tenemos que ser justos
tenemos que ser transparentes, tenemos que ser leales, ¿no? En nuestro comportamiento, ¿no? Igual en nuestra vida, ¿no? O sea, mientras tú lo que tienes que preocuparte, aparte de los conocimientos que puedas adquirir, lo que tú tienes que preocuparte es de ser el mejor ser humano posible que puedas tú. Si tú tienes una oportunidad de hablar bien de una persona, hazlo. Pero si tienes una oportunidad de hablar mal de otra persona, vas a causarle un daño a esa persona, mejor quédate callado, ¿no? Bueno, ok chicos, si no hay más preguntas, me despido. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho. Si hubiese cualquier duda, yo estoy dispuesto a poderlos atender. Está el chat, está el teléfono, ¿no? Ahora más tarde, Pilar, voy a pasar nuevamente los links de YouTube, donde están las clases que grabé, para que tú los puedas ver, ¿ok? Listo, chicos, muchísimas gracias. Cuídense mucho, Gracias. cuídense familia. Gracias. ¿Ya? Gracias a todos. Ya Nos nos vemos. vemos. Gracias. Ok. Gracias.